La Primera Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos bélicos más importantes de la historia. Esto se debió a que incluyó a países de diferentes continentes, geográficamente distanciados entre sí, y a que dejó un saldo de muerte de aproximadamente 10 millones de personas. Los acontecimientos políticos, económicos, sociales e ideológicos ocurridos en Europa entre 1871 y 1914 fueron los causantes de la Primera Guerra Mundial. El marcado crecimiento del capitalismo monopolista de aquella época originó excedentes de producción que obligaron a los gobiernos a adoptar medidas proteccionistas. Esto fue el origen de la rivalidad imperialista. Las autoridades, ante la amenaza de perder sus zonas geográficas de influencia y los consecuentes mercados, optaron por tomar medidas determinantes. En principio, se estableció un sistema de alianzas. Esto ocurrió a finales del siglo XIX, con el fin de fortalecer las relaciones entre las potencias capitalistas que se comprometían a defenderse mutuamente ante agresiones externas. Quedaron entonces formados dos bloques, uno denominado la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y otro cuyo nombre fue la Triple Entente, compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia. El sistema de alianzas, creado con la intención de garantizar la seguridad de las naciones, terminó convirtiéndose en un riesgo, bajo el pretexto de que ambos bloques midieran sus fuerzas. Esta etapa de desconfianza latente, que se conoció como período de paz armada, dio lugar a un crecimiento en la fabricación del material bélico y un marcado desarrollo de los ejércitos. Con el impulso de la propaganda, a través de los medios gráficos y radiales, se fomentó el sentimiento nacionalista en los jóvenes europeos, desconocedores de los tiempos de guerra. En paralelo a la atmósfera de paz que reinaba en las naciones poderosas, los territorios cercanos vivían severas crisis políticas que estaban directamente relacionadas con la rivalidad imperialista. Gran Bretaña y Alemania, líderes de las potencias industriales, competían por la búsqueda de nuevos recursos y mercados. Su interés se enfocó entonces por aquellos territorios dominados en el pasado por los imperios árabes. Marruecos y los Balcanes, ubicadas sobre el Mediterráneo, eran las zonas de mayor fricción. A principios del siglo XX, las crisis políticas desatadas sirvieron de pretexto a las potencias europeas para medir las fuerzas entre los dos bloques del sistema de alianzas. En octubre de 1908, el Imperio Austrohúngaro anexó las tierras de Bosnia y Herzegovina, a quienes administraba como colonias desde hacía 30 años. Este hecho generó malestar a Serbia, que inmediatamente buscó el apoyo de Rusia, ayuda que le fue denegada ya que este país salía de una derrota frente a Japón luego de la guerra de 1905. Serbia fue entonces en busca del respaldo de Francia, quien consideró que el avance austríaco sobre los Balcanes no los perjudicaba, por lo que tampoco les brindó su aporte. Gran Bretaña tan solo se limitó a brindarle apoyo diplomático. La anexión de Bosnia-Herzegovina al Imperio Austrohúngaro fue inevitable para Serbia, pero sus relaciones comenzaron a tensarse. Al interior de esta última se formaron sociedades secretas ultranacionalistas que buscaban liberarse de los Habsburgo y lograr la unidad de los pueblos eslavos. En 1912, Serbia se unió a Bulgaria, constituyendo la Liga Balcánica. Con la protección de Rusia, la intención era prevenir la ocupación de nuevas regiones y liberar a los pueblos eslavos del sur que estaban bajo dominio otomano. Con el ingreso de Grecia y Montenegro a la Liga, lograron su cometido, vencieron al Imperio Otomano e instauraron el Estado de Turquía. Poco después, Serbia logró repeler el ataque de Bulgaria y cuadruplicar su territorio. Su amplio crecimiento preocupó al gobierno austríaco, que temió un ataque de este país.
El 28 de junio de 1914, el príncipe heredero a la corona austrohúngara, Francisco Fernando, visitó la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia, con la intención de demostrar el poderío de la dinastía a la que representaba. Su presencia fue tomada como una afrenta por los bosnios proserbios, que se oponían a la anexión, y como muestra de repudio fue asesinado a manos de Gavrilo Princip, estudiante de inclinación ultranacionalista. Austria, impulsado por Alemania, envió un ultimátum al gobierno serbio, considerándolo responsable del atentado. Serbia creyó peligrar su soberanía nacional y rompió relaciones. Rusia advirtió al gobierno austríaco que no permanecería neutral en el caso de un ataque contra Serbia. Gran Bretaña trató de evitar el conflicto internacional a través de un arbitraje diplomático que fue rechazado por Alemania. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Inmediatamente, Rusia movilizó sus tropas. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia. Y el 3 de agosto, a Francia, al negarse a este último país a aceptar las condiciones de neutralidad. Los intentos fallidos de Gran Bretaña por evitar un enfrentamiento armado culminaron el 4 de agosto cuando los alemanes invadieron territorio francés a través de Bélgica. Fue entonces que los ingleses fijaron posición declarándole la guerra a Alemania. El enfrentamiento armado internacional, que comenzó en la zona sureste de Europa, se extendió más tarde a todo el continente. Por un lado se encontraban Austria-Hungría y Alemania, integrantes de la Triple Alianza a los que se conocía como potencias centrales. Cabe señalar que Italia decidió no apoyarlos. Por otro lado estaba la Triple Entente, formada por Serbia, Rusia, Francia y Gran Bretaña. El marcado interés de Alemania por ir a la guerra se vio reflejado en la propaganda con que influenciaron a su pueblo, haciéndolo creer víctima de las agresiones de los países de la Entente. Esto motivó que los alemanes tomaran el anuncio del conflicto con gran entusiasmo nacionalista. El fervor de la gente se repitió en otros países, sin distinción de clases sociales ni partidos políticos. Así en Francia reflotaron la sed de venganza contra los alemanes por la derrota sufrida en la guerra franco-prusiana. El entusiasmo nacionalista permitió a los gobernantes reforzar su autoridad y mantener el orden interno, en cada caso con apoyo de los partidos opositores y de los correspondientes parlamentos. Ambos bandos esperaban que el conflicto bélico durara poco tiempo, pero los planes fallaron y los hechos no sucedieron como estaban previstos, principalmente porque cada uno subestimó la capacidad de resistencia del contrario. Las fuerzas debieron pasar de una actitud ofensiva a una defensiva, lo que llevó a un estancamiento de la lucha y el atrincheramiento de las tropas. El plan Schlieffen aplicado por los alemanes le permitió ingresar al territorio francés, pero la resistencia de estos últimos, sumada al apoyo de las fuerzas británicas, los obligó a salir de Francia. Los alemanes lograron importantes victorias sobre Rusia, entre ellas la batalla de Tannenberg, mientras que los austríacos fueron derrotados por tropas rusas que ingresaron a su territorio. A partir del otoño de 1914 comenzó un periodo de estancamiento, con batallones hacinados en trincheras en precarias condiciones de subsistencia y sin posibilidad de vencer a los adversarios. El 2 de noviembre de 1914, Rusia le declara la guerra a Turquía, cuando este país bombardeó el puerto de Odesa sin previa declaración de guerra. Turquía e Italia tenían una gran importancia para ambos bandos, a pesar de haberse declarado neutrales. Turquía intervino en favor de las potencias centrales,
y su participación fue decisiva en las derrotas sufridas por los rusos. Después del fracaso alemán contra Francia, los italianos vieron la posibilidad del triunfo para los aliados y el beneficio que obtendrían. El 23 de mayo de 1915, Italia le declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. La participación de Italia favoreció la apertura de un nuevo frente de guerra en el sur, ampliado cuando Grecia y Rumania se unieron a los países de la Entente en 1916, lo que permitió un bloqueo de mercancías y materias primas para Alemania y la posibilidad para los aliados de recibir ayuda económica y abastecimiento de Estados Unidos. Entre 1915 y 1916, en Alemania aumentaba la excitación por el bloqueo inglés. Era creciente la idea de un enfrentamiento submarino, para el cual Gran Bretaña se encontraba mejor equipada, ya que además contaba con el apoyo encubierto de Estados Unidos. Dos hechos relevantes en la guerra: el hundimiento del Lusitania y el bombardeo de Verdún. El 7 de mayo de 1915, el Lusitania, un buque de vapor británico que transportaba 1.198 almas, fue torpedeado por un submarino alemán sin previo aviso. Los atacantes aseguraron que el barco transportaba armas para los aliados, y en ello fundamentaron su aniquilamiento. Su hundimiento se produjo cerca de Irlanda, y fue considerado por los países neutrales una prueba concreta de la inhumanidad de los alemanes. El Lusitania zarpó el 1 de mayo de 1915 del puerto de Nueva York hacia Liverpool, pero nunca llegó a destino. Entre sus víctimas había 120 estadounidenses. Estados Unidos, a través de su presidente Wilson, tomó participación activa en favor de la paz, pero sin mayores éxitos. El bombardeo de Verdún. Luego de los fracasos sufridos por los alemanes en los frentes occidentales, los altos mandos diseñaron un plan de desgaste contra Francia. El fin era entonces obligar a los franceses a negociar la paz. El lugar elegido para la batalla fue Verdún, por su historia y sus características de centro de comandos militar. La intención era la destrucción del mayor número de fuerzas enemigas en un solo ataque. La ofensiva comenzó el 21 de febrero de 1916, a las 7:15 antes del meridiano, con unas 10 horas de bombardeo de artillería, tirando más de 1 millón de proyectiles, incluyendo gas venenoso. La batalla de Verdún se prolongó durante 10 meses. Duró desde febrero de 1916 hasta diciembre del mismo año. Fue la más larga de la Primera Guerra Mundial. Su saldo fue de 250.000 de muertos y alrededor de 500.000 de heridos entre ambos bandos. Pues a pesar de que los alemanes la planificaron, sufrieron cuantiosas bajas y les originó excesivos costos. La batalla de Verdún fue también llamada Máquina Picadora o Mosa Mil, y se convirtió en un símbolo de la determinación de Francia por mantener el suelo y hacer retroceder al enemigo a cualquier costo.